Un mes antes de la boda, Gabriel Álvarez desapareció. Busqué por toda la ciudad, pero no pude encontrarlo en ningún lado. Al séptimo día de su desaparición, recibí un mensaje diciendo que lo habían visto en Los Ángeles. Tomé un vuelo esa misma noche. Al llegar, lo vi. Cuando estaba a punto de tocar la puerta para entrar, escuché su risa burlona. Solo perseguí a Marcela Herrera para fastidiar a Alejandro López. Ahora que la tengo, es aburrida. Me congelé en seco. No parecía estar borracho en lo absoluto, sino completamente sobrio. Entonces, de su boca salieron palabras aún más hirientes. Y después de probar sus encantos, la encuentro bastante sosa. Risas sugerentes resonaron a su alrededor, como era de esperarse del señor Álvarez, conquistando a la intocable belleza. Gabriel parecía disfrutar de esos halagos y continuó: no se dejen engañar por cómo perseguía a Alejandro López como si su vida dependiera de ello. Es inexperta. ¡Qué lástima! ¿Lástima de qué? Gabriel exhaló lentamente una bocanada de humo. Es una lástima que, aunque soy su primer hombre, no soy el primero que ha amado. Estuvo enamorada de Alejandro López durante 10 años. ¿Quién sabe si su corazón está verdaderamente limpio? Si él no fuera mi enemigo y yo no quisiera fastidiarlo conquistando a Marcela, ni me habría molestado en actuar como un hombre enamorado y devoto. Alguien bromeó: has estado saliendo con ella por 3 años, señor Álvarez. ¿Por qué te lamentas ahora? Gabriel parecía irritado y respondió con frialdad: precisamente porque la perseguí tanto tiempo. Me siento resentido por ello. Otra persona del grupo continuó: escuché que te ha estado buscando por todas partes, casi volviéndose loca. Han pasado tantos días desde que desapareciste. ¿Estás bien? Gabriel dio una calada a su cigarrillo y exhaló el humo con una risa burlona. ¿No es divertido humillarla huyendo antes de la boda? No vi ni rastro de culpa, ternura o amor en su expresión, solo la satisfacción de haberse vengado, de haber esperado por este día. Mis uñas se clavaron en mis palmas, mi corazón se sentía como si estuviera siendo apuñalado con agujas, el dolor era sofocante. Siempre había pensado que Gabriel Álvarez sería mi salvación y mi destino final. Me aseguré de que mis sentimientos por él fueran de genuino afecto, no solo gratitud, antes de aceptar estar con él. Ese día, él lanzó fuegos artificiales por toda la ciudad. Después de 3 años juntos, compró una isla a mi nombre y me propuso matrimonio, llenando el cielo con linternas. Pensé que esto era amor, romanticismo. Nunca imaginé que todo era un acto que él montó para vengarse de Alejandro López. Así que todos esos años de profundo afecto y apoyo fueron solo una actuación. En un aturdimiento, recordé algunos eventos pasados. Cuando tenía 12 años, me trajeron de un pequeño pueblo del sur a la familia Herrera. Me sentía incómoda, insegura y tímida. En ese entonces, solo porque Alejandro López me protegió de unas burlas una vez, me enamoré perdidamente de él. Lo perseguí tanto que todos lo sabían, pero él me detestaba al extremo. Más tarde, finalmente sentí que era inútil y me rendí. Entonces noté a Gabriel Álvarez, quien había estado protegiéndome en silencio todo el tiempo. Esa noche llovía intensamente. Él sostuvo un paraguas sobre mí todo el tiempo. Me dijo: Marcela, no pido que me notes, solo espero que, a partir de ahora, puedas seguir tu corazón libremente. Qué ridículo. Limpié mi corazón para darle la bienvenida a Gabriel. Poco a poco me perdí en su dulzura. Comencé a fantasear con un futuro dulce a su lado. Nunca imaginé que eso le daría una oportunidad para torturar mi corazón, golpe tras golpe, sangre por todas partes. Mi nariz se llenó de amargura y mis ojos se inundaron de un dolor incontrolable. Una lágrima cayó, que rápidamente limpié. Las voces dentro continuaron, todos dándole ideas. Para vengarte de una mujer, naturalmente debes dejarla caer en el abismo desde lo más alto de la felicidad. ¿No sería más interesante? Sí. Así que, señor Álvarez, debería volver a comprar vestidos de novia con ella, ayudarla a enviar las invitaciones, actuar como si todo estuviera normal y luego, el día de la boda, dejarla sola en la humillación. Apuesto a que Marcela se volverá loca. Risas repugnantes por todas partes. Suprimí mis náuseas, esperando la respuesta de Gabriel. ¿Cómo deseaba escucharlo decir: no bromeen, yo amo a Marcela? Oh, hacer esto es demasiado para una chica. Pero después de un largo silencio, escuché a Gabriel aceptar con calma: no es una mala idea, hagámoslo entonces. Una rabia infinita casi me sofocó. Esbocé una sonrisa amarga, pero las lágrimas seguían cayendo incontrolablemente. Gabriel, ¿quieres jugar? Entonces jugaré contigo. También quiero ver qué expresión tendrás el día de nuestra boda cuando descubras que yo me escapé. Borré mis huellas en Los Ángeles y regresé a la casa que Gabriel y yo compartíamos. Saqué todos los regalos que me había dado a lo largo de los años y los corté uno por uno. ¡Qué extraño! Aunque mi mente estaba en blanco, ¿por qué seguían fluyendo tantas lágrimas? Una vez escuché a alguien decir: una ruptura es como tener reumatismo. Durante el día, cuando está soleado, estás bien, pero por la noche, cuando está húmedo, el dolor es insoportable. Quizás esto sea solo un síntoma de abstinencia. Me levanté y coloqué el vestido de novia personalizado en el suelo. Sin expresión alguna, lo rasgué con unas tijeras, haciendo una abertura desgarrada. Necesitaba recordarme a mí misma que las relaciones son iguales. Una vez que aparece una grieta, por más que intentes arreglarla, nunca puede volver a ser como era al principio. Después de ordenar todo, puse esas cosas en el estudio. Gabriel rara vez entraba allí. Luchando por dormir, estaba viendo videos cortos cuando encontré uno. El nombre de usuario era Yo que amo a Gabriel. Por impulso, hice clic en él. Documentaba el amor no correspondido de una chica hacia un chico. La última publicación tenía una etiqueta de ubicación en Los Ángeles. El título decía: el hombre que me ha gustado durante 10 años se casará el próximo
próximo mes. Quiero reunir el valor para confesarle. Por favor, deséenme suerte. En la foto que publicó, vi una mano familiar. Aún llevaba un anillo de compromiso en el dedo anular. No recibí ningún mensaje de Gabriel, pero recibí una llamada de Alejandro López. ¿Adivina con quién me encontré en Los Ángeles? Alejandro, no me importa. Deja de llamarme desde diferentes números. Cuando estaba a punto de colgar, escuché el tono de suficiencia que intentaba reprimir en su voz. Marcela, ¿no entiendes por qué Gabriela ha desaparecido tanto tiempo? No quiere casarse contigo. Le molesta que lo hayas perseguido a mí. Solo se acercó a ti para vengarse de mí. No es alguien en quien valga la pena confiar. ¿Exactamente qué estás tratando de decir? Pregunté perdiendo la paciencia. Hola, Marcela, al menos, además de ti que me gustaste durante 10 años, no tengo otras chicas alrededor. Me senté y levanté la voz. Alejandro, lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Han pasado 5 años, pero sigues tan empeñado en causar problemas entre nosotros. Déjame decirte algo, no importa lo que pase. Esta es mi elección. Estoy dispuesta a arriesgarme y absolutamente no voy a retroceder. Alejandro guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que no tenía relación. Te envié algo. Lo encontrarás interesante. Después de colgar, recibí un video. A la tenue luz, una chica estaba frente a Gabriel. Él exhaló un anillo de humo, su expresión tan casual como siempre. Entre vítores y gritos, la chica se puso de puntillas y lo besó en los labios. Y él no se apartó. El video terminó ahí. Abrí la cuenta de redes sociales de la chica. Ya había actualizado su publicación. ¿Cómo no iba a ser un éxito? La foto mostraba a los dos besándose. Sentí tanto asco que quise vomitar. Corrí al baño y me incliné sobre el inodoro, intentando vomitar durante un largo rato. Entonces recordé que no había comido nada en todo el día. ¿Qué podría vomitar? En ese momento, el dolor en mi estómago me hizo convulsionar incontrolablemente. Me obligué a soportarlo y me arrastré hasta la cama, acurrucándome en una bola. De repente, recordé cuando Gabriel y yo acabábamos de hacer oficial nuestra relación. Quería ver las estrellas desde la cima de la montaña en medio de la noche. Sin decir nada, él complació mi pequeño capricho y me llevó en coche hasta la montaña esa misma noche. El aire de medianoche era ligeramente fresco. Me sostuvo con suavidad, el calor de su cuerpo transfiriéndose al mío. Se inclinó y preguntó con cuidado. La luz de la luna es tan hermosa. Marcela, ¿puedo besarte? Al final, no hay vuelta atrás. Me quedé dormida en un estado de confusión, hasta que en medio de la noche escuché movimiento en la sala de estar. Me invadió un sudor frío, demasiado débil para levantarme. El segundo siguiente, la luz del dormitorio se encendió. La brillantez cegadora me impidió abrir los ojos. Escuché la voz ansiosa de Gabriel. Marcela, ¿qué te pasa? No respondí de inmediato. Mi cuerpo seguía acurrucado entre las sábanas, frágil y débil, como si todo el peso de lo que había escuchado en Los Ángeles hubiera drenado mi energía. Pero mi mente, en cambio, estaba despierta, evaluando cada palabra, cada gesto. Sentí el colchón hundirse levemente cuando él se sentó a mi lado, y un segundo después, su mano tocó mi frente. Estás helada. Su tono era suave, casi cariñoso. Demasiado cariñoso para alguien que planeaba destruirme días antes. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de imágenes y sonidos. Su risa burlona, las palabras crueles con las que describió mi amor como soso, inexperto, la forma en que había disfrutado humillándome frente a sus amigos. ¿Cómo era posible que esa misma persona ahora me mirara con preocupación? Finalmente abrí los ojos, encontrándome con su rostro. Su ceño estaba ligeramente fruncido, y sus ojos tenían esa mirada penetrante que tanto me había cautivado al principio. Pero ahora, lo único que veía era una máscara de afecto y cuidado, construida para mantener su fachada perfecta. Estoy bien, murmuré, intentando que mi voz sonara débil, como si realmente creyera en su preocupación. Solo me siento un poco cansada. Marcela, esto no es normal. Has estado así desde que volvimos. Su mano seguía en mi frente, sus dedos acariciando mi cabello con ternura. Quería apartarlo, gritarle que no tenía derecho a tocarme después de lo que había hecho, pero me contuve. No era el momento. Tal vez estoy nerviosa por la boda, dije, desviando la mirada hacia el techo. Mi voz era baja, casi un susurro, pero lo suficientemente convincente para que él no sospechara. Gabriel suspiró y su mano finalmente dejó mi frente. Se pasó los dedos por el cabello, un gesto que hacía cada vez que estaba preocupado o frustrado. Tienes que descansar. No quiero que te enfermes justo ahora. Se inclinó hacia mí, sus ojos buscando los míos. Yo lo miré brevemente, permitiéndole creer que aún confiaba en él. Tienes razón, asentí con una débil sonrisa. Quizás solo necesito dormir un poco más. Él sonrió, como si mis palabras fueran un alivio. Se inclinó y dejó un beso ligero en mi frente antes de levantarse de la cama. Dormiré en el sofá esta noche, así no te molesto. Llámame si necesitas algo. Lo observé mientras salía del cuarto, cerrando la puerta detrás de él con cuidado. En cuanto la habitación quedó en silencio, todo mi cuerpo se tensó. Las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a acumularse en mis ojos, pero no las dejé caer, no esta vez. No merece mis lágrimas, no merece saber cuánto me lastimó. Me senté lentamente en la cama, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cerré los ojos y dejé que las imágenes de Los Ángeles invadieran mi mente. Gabriel, relajado, disfrutando de los halagos de sus amigos, describiéndome como una conquista aburrida. Mis manos se apretaron contra las sábanas, mis uñas clavándose en la tela. Por un momento, el dolor me superó, recordándome lo mucho que había confiado en él. Había abierto mi corazón, había bajado todas mis defensas, y él había utilizado cada pedazo de mí para su propio beneficio. Pero no volveré a ser esa mujer débil, no volveré a ser su juguete. Esa noche,
noche, mientras el silencio de la casa me rodeaba, tomé una decisión. No lo confrontaría de inmediato, no gritaría, ni lloraría frente a él, no le daría el poder de verme rota. En cambio, le daría exactamente lo que merecía, un infierno lento, uno del que no podría escapar. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas. Abrí los ojos lentamente, acostumbrándome a la claridad que llenaba el dormitorio. Gabriel no estaba. La cama junto a mí estaba intacta, perfectamente arreglada, como si nunca la hubiera tocado. Desde la cocina llegaba el suave aroma del café recién hecho y el ruido de los platos. Me senté en la cama, sintiendo la pesadez en mis hombros, pero también una extraña determinación. Tenía un plan, aunque todavía estaba en sus primeras fases. No sería fácil, y lo sabía, pero cada vez que recordaba sus palabras crueles, su risa burlona, mi resolución se reforzaba. Gabriel, si quieres jugar conmigo, entonces jugarás bajo mis reglas. Cuando bajé al comedor, Gabriel estaba preparando el desayuno. Parecía relajado, su camisa blanca perfectamente planchada y sus movimientos precisos. Al verme entrar, me dedicó una sonrisa cálida, de esas que antes derretían mi corazón. Buenos días, dijo mientras colocaba una taza de café frente a mí. Espero que hayas dormido mejor. Lo miré por un momento, intentando no mostrar ninguna emoción en mi rostro. No era fácil. Quería gritarle, pero en lugar de eso, forcé una pequeña sonrisa. Sí, gracias. Dormí bastante bien. Él asintió, tomando asiento frente a mí. Me observaba con atención, como si intentara leer algo en mi rostro. Me sentí incómoda bajo su mirada, pero también sabía que debía controlarme. He estado pensando, comenzó mientras revolvía su café. Tal vez deberíamos tomarnos el día libre y hacer algo juntos. Algo relajante. El nivel de cinismo era abrumador. ¿Relajante? Después de todo lo que había escuchado en Los Ángeles, su idea de relajante parecía un insulto. Pero en lugar de rechazarlo, asentí lentamente, dejando que creyera que aún tenía control sobre mí. Eso suena bien, respondí, tomando un sorbo de café. Mi voz era tranquila, pero mis pensamientos eran un torbellino. Te dejaré pensar que todo está bajo control, Gabriel, y cuando menos lo esperes, te daré el golpe final. Pasamos el día juntos, como solíamos hacerlo antes de mi descubrimiento. Visitamos un parque que solíamos frecuentar y almorzamos en un restaurante elegante. Todo parecía perfectamente normal, como si fuéramos una pareja feliz. Pero yo observaba cada uno de sus gestos, cada palabra que decía, buscando pistas, pequeños detalles que pudiera usar en su contra más adelante. Cuando regresamos a casa, Gabriel estaba visiblemente satisfecho. ¿Te sientes mejor ahora? Preguntó mientras colgaba su chaqueta en el perchero. Lo miré, inclinando ligeramente la cabeza. Sí, gracias. Estar contigo me ayuda a relajarme. Fue una mentira descarada, pero funcionó. Vi cómo su rostro se suavizaba, cómo su pecho se inflaba ligeramente con orgullo. Creía que había ganado, que todavía tenía mi confianza. Esa noche, mientras él dormía profundamente en el sofá, comencé a ejecutar mi primer movimiento. Saqué un pequeño cuaderno que guardaba en un cajón y comencé a anotar cada detalle, las palabras que decía, los lugares que frecuentábamos, los momentos en los que su fachada mostraba grietas. Era como construir un mapa de su mente, preparándome para derrumbarlo desde dentro. Los días siguientes continué con la misma rutina. Actuaba con dulzura, fingiendo estar emocionada con los preparativos de la boda, pero también introducía pequeñas semillas de duda en su mente. Una noche, mientras cenábamos, me incliné ligeramente hacia él y solté una pregunta casual. Gabriel, ¿alguna vez has pensado en si realmente me conoces? Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Me miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Sonreí, girando la copa de vino entre mis dedos. No sé, a veces siento que no soy lo que esperabas, que tal vez imaginabas a alguien diferente. Su rostro se tensó ligeramente, pero lo ocultó rápidamente con una sonrisa. No seas ridícula, Marcela. Eres todo lo que siempre quise. Mentiroso. Asentí, fingiendo que su respuesta me tranquilizaba, pero en su mirada había algo diferente. Una leve sombra de duda que no había estado allí antes. Había plantado la primera grieta, y sabía que con el tiempo se haría más profunda. Esa noche, mientras estaba sola en el dormitorio, me senté frente al espejo y me miré detenidamente. Mis ojos estaban cansados, pero también llenos de determinación. Esto es solo el principio, Gabriel. No descansaré hasta verte caer. El sonido del reloj en la sala rompía el silencio de la noche. Los días habían pasado lentamente, y cada uno de ellos había sido una prueba de mi paciencia. Gabriel no había cambiado su actitud. Seguía comportándose como el hombre atento y amoroso que siempre había sido, pero ahora todo era una farsa que podía ver claramente. Mi estrategia de sembrar dudas comenzaba a mostrar resultados. Gabriel se mostraba más inquieto, como si algo lo perturbara, aunque no podía identificar qué. Yo mantenía mi rostro sereno y mis palabras cuidadosamente calculadas, dejando que él se atormentara en silencio. Esa noche, mientras revisaba algunos papeles en el escritorio del estudio, Gabriel entró con paso firme. Lo escuché antes de verlo, sus zapatos resonando contra el suelo de madera. No levanté la vista inmediatamente, esperando a que hablara primero. Marcela, necesito hablar contigo, dijo con un tono más firme de lo habitual. Levanté lentamente la mirada, fingiendo sorpresa. ¿Qué pasa, Gabriel? Él se detuvo frente a mí, con las manos en los bolsillos y el ceño ligeramente fruncido. Sus ojos buscaban algo en los míos, como si intentara descifrar un enigma. Te he notado diferente últimamente, como si estuvieras distante. Mis labios formaron una pequeña sonrisa mientras apoyaba el bolígrafo sobre el escritorio. ¿Distante? No sé a qué te refieres. No te sientes como antes, Marcela. Es como si estuvieras... Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, guardando algo. Me incliné hacia atrás en la silla, observando
observándolo detenidamente, sus hombros tensos, la ligera rigidez en su mandíbula. Estás empezando a sentirlo, Gabriel, esa inseguridad que tanto disfrutaste provocarme. Tal vez solo estoy cansada, respondí con calma, encogiéndome de hombros. Hay mucho que hacer con la boda. No es solo eso. Su voz se endureció y dio un paso hacia mí. Siento que te estás alejando. Solté una risa baja, como si lo que decía fuera una tontería. Gabriel, ¿de dónde sacas esas ideas? Estoy aquí, contigo, como siempre. Me levanté de la silla y caminé hacia él, colocando suavemente una mano en su brazo. Lo miré a los ojos, dejando que mi expresión se llenara de una dulzura falsa. ¿Acaso hay algo que quieras decirme? Su mirada vaciló por un momento, como si estuviera considerando sus opciones, pero finalmente negó con la cabeza y suspiró. No, olvídalo. Quizás estoy exagerando. No, no lo estás, pero aún no sabes cuánto. Las semanas avanzaron y mi plan continuaba en marcha. Cada pequeño detalle que hacía lo descolocaba más. Llegaba tarde a casa con excusas vagas. Dejaba de responder sus mensajes inmediatamente e incluso evitaba los temas de la boda cuando él los sacaba. Una noche, cuando regresé más tarde de lo habitual, lo encontré esperándome en la sala. Estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Cuando abrí la puerta, levantó la vista rápidamente. ¿Dónde estabas?, preguntó, su tono cargado de impaciencia. Dejé mi bolso en una silla cercana y me quité el abrigo lentamente antes de responder. Salí a caminar después del trabajo. Necesitaba despejar mi mente. ¿Despejarte de qué? Su voz subió ligeramente, como si estuviera perdiendo el control. Lo miré, fingiendo sorpresa. Gabriel, ¿qué te pasa? Nunca te habías preocupado tanto por dónde estoy. No es eso. Es solo que no entiendo por qué actúas de esta manera. Me acerqué a él, cruzando los brazos. ¿Qué manera? ¿Por qué estás tan nervioso? Su mandíbula se tensó y sus ojos se oscurecieron. Porque siento que te estoy perdiendo, Marcela. Esas palabras resonaron en el aire y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Sentía que me estaba perdiendo. Era exactamente lo que quería. Dejarlo inseguro, vulnerable, como él me había dejado a mí. Me incliné ligeramente hacia él, dejando que mi voz se suavizara. Gabriel, no tienes por qué sentir eso. Estoy aquí contigo, como siempre. Pero la expresión en su rostro no cambió. Sabía que había plantado una semilla en su mente y que esa semilla seguiría creciendo hasta consumirlo por completo. Esa noche, mientras él dormía, me senté frente al espejo en nuestra habitación. Miré mi reflejo, estudiando mis propios ojos. Había algo diferente en ellos, algo más fuerte, más decidido. No es suficiente con que lo hagas dudar. Tienes que derrumbarlo completamente, pero despacio, Marcela. Lo mejor siempre se cocina a fuego lento. El amanecer llegó, bañando la habitación con una luz cálida que parecía burlarse de la frialdad que se había instalado entre Gabriel y yo. Durante las semanas pasadas, había perfeccionado cada detalle de mi plan. Mi objetivo estaba claro. No solo quería alejarme de Gabriel, sino asegurarme de que nunca pudiera salir del abismo en el que yo lo sumiría. Él estaba comenzando a desmoronarse. Las grietas en su fachada eran cada vez más visibles. Su risa ya no era tan fácil. Sus movimientos, que antes eran confiados y calculados, ahora parecían nerviosos. La duda lo estaba consumiendo lentamente, y yo disfrutaba de cada segundo de su descenso. Esa mañana, mientras desayunábamos, Gabriel intentó mantener una conversación como si todo estuviera bien, pero su tono era diferente, casi suplicante. Marcela, he estado pensando, quizás deberíamos tomarnos un tiempo después de la boda para viajar, solo nosotros dos, algo lejos donde podamos relajarnos. Lo miré mientras revolvía mi café, manteniendo mi expresión neutral. Eso suena bien. Vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como si mis palabras le dieran un respiro, pero no se daba cuenta de que yo lo estaba dejando creer lo que él quería, solo para hacer que la caída fuera aún más dolorosa. Esa tarde, Gabriel se marchó a la oficina. Yo me quedé en casa, esperando pacientemente hasta que salió. Sabía que no volvería hasta tarde. Era el momento perfecto para ejecutar la última parte de mi plan. Subí al dormitorio y abrí el armario donde guardábamos nuestras cosas. Mis manos trabajaron rápido, pero con precisión, mientras retiraba mi ropa, mis pertenencias más importantes, y las guardaba en varias maletas pequeñas. Dejé solo lo necesario para que no sospechara de inmediato. Quería que este golpe llegara cuando estuviera completamente desprevenido. Antes de salir, me acerqué al escritorio del estudio y dejé una carta breve, escrita con cuidado para que cada palabra resonara en él como un eco de todo lo que yo había soportado. Gabriel, sé todo lo que hiciste. Sé que nunca me amaste y que fui solo una herramienta en tu venganza. Pero cometiste un error. Subestimaste mi fuerza. Ahora es mi turno de dejarte. No volveré. Y cuando te des cuenta de lo que perdiste, será demasiado tarde. Adiós. Doblé la carta con calma, colocándola en el centro del escritorio, justo donde él pudiera verla al entrar. Cuando cayó la noche, Gabriel regresó. Yo ya no estaba. Sabía que al principio no se preocuparía. Pensaría que tal vez estaba en una reunión o que simplemente había salido sin avisarle. Pero cuando viera la carta, ese sería el momento en que todo cambiaría. Horas más tarde, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Sabía que era él. Dejé que sonara, disfrutando del silencio que quedaba después de cada llamada. Luego comenzaron los mensajes. Gabriel, ¿dónde estás? ¿Qué significa esto? Gabriel, Marcela, no entiendo. Por favor, hablemos. Gabriel, por favor, dime dónde estás. Lo arreglaremos. Apagué el teléfono y me recosté en la cama de un pequeño hotel donde me había refugiado. Miré el techo, sintiendo una calma que no había experimentado en años. Él estaba viviendo su primer infierno, el vacío. Ese sentimiento de no tener control, de no saber qué había salido mal. Al día siguiente, su desesperación alcanzó un nuevo nivel. Cuando encendí el teléfono, los mensajes y llamadas eran incesantes. Incluso había uno en el que su voz
voz rota y débil decía: Marcela, por favor, vuelve. No sé qué pasó, pero lo arreglaremos. Prometo que haré cualquier cosa, pero no me dejes así. Esto es solo el comienzo, Gabriel. Ahora sentirás lo que es estar en la oscuridad. Las noches siguientes fueron silenciosas para mí, pero no para Gabriel. Lo imaginaba en esa casa vacía, leyendo una y otra vez mi carta, tratando de encontrar un significado oculto que no existía. La desesperación comenzaba a hacerse evidente en sus mensajes y llamadas. Ahora no eran solo palabras, sino súplicas, cada una más intensa que la anterior. Apagué mi teléfono nuevamente, dejando que el mundo exterior quedara en un segundo plano. Estaba en un lugar tranquilo, un pequeño apartamento temporal que había alquilado para mantenerme alejada de todo. Era modesto, pero suficiente para lo que necesitaba. Espacio para reflexionar y planificar los siguientes pasos. Porque mi partida no era el final, sino el principio de su descenso. Esa tarde, mientras organizaba mis cosas, escuché mi teléfono vibrar una vez más. Lo encendí y, como esperaba, había decenas de notificaciones, mensajes, llamadas perdidas, pero lo que llamó mi atención fue un correo de Gabriel. Su tono, esta vez, era diferente, más personal, más crudo. Marcela, he leído tu carta al menos 100 veces. No entiendo cómo llegamos a esto. Pensé que éramos felices, que estábamos construyendo algo real. Si hice algo que te lastimó, dímelo. Dame una oportunidad para arreglarlo. Estoy perdiendo la cabeza sin ti. Sentí una mezcla de emociones al leerlo. Antes, sus palabras habrían quebrado mi resolución, pero ahora eran solo una confirmación de que mi plan estaba funcionando. Había perdido el control que tanto valoraba, y lo sabía. Decidí no responder. El silencio era mi mejor arma. Los días siguientes fueron un patrón repetitivo de llamadas, mensajes y correos, cada vez más desesperados. Una noche, mientras cenaba sola en el apartamento, decidí escuchar uno de los mensajes de voz que había dejado. Marcela, no sé dónde estás ni por qué me haces esto, pero no puedo seguir así. Necesito verte. Necesito que me expliques. Por favor, regresa. Su voz estaba quebrada, con una vulnerabilidad que jamás había escuchado antes. Pero lejos de sentir pena, sentí una extraña satisfacción. Por primera vez, Gabriel experimentaba lo que era perder el control, lo que era vivir con la incertidumbre. Y ese era solo el comienzo de su tormento. Unos días después, recibí un mensaje inesperado. Esta vez, no era de Gabriel, sino de un amigo en común que me conocía desde hacía años. Marcela, no sé qué pasó entre ustedes, pero Gabriel no está bien. Apenas aparece en el trabajo, y cuando lo hace, está distraído, como si estuviera en otro lugar. Si necesitas tiempo, lo entiendo, pero esto lo está destruyendo. Leí el mensaje varias veces, reflexionando sobre sus palabras. Era exactamente lo que quería, que Gabriel sintiera el peso de sus acciones, que se ahogara en su propia soledad y culpa. Mi único dilema ahora era decidir cómo avanzar. ¿Es suficiente o merece caer aún más? Esa misma noche, recibí una nueva llamada de Gabriel. Esta vez decidí contestar. Quería escucharlo. Quería confirmar cuánto había caído. Marcela, su voz era apenas un susurro, con un tono de alivio al escucharme. Gracias por contestar, Gabriel, dije con calma, manteniendo mi voz neutra. ¿Qué quieres? Hablar contigo. Entender. Por favor, dime qué hice. Dame la oportunidad de arreglarlo. Solté un suspiro largo, dejando que el silencio entre nosotros se alargara lo suficiente como para que sintiera mi desapego. Gabriel, no hay nada que entender. Lo que hiciste fue suficiente para romper todo lo que teníamos. ¿Qué hice? Preguntó desesperado, su tono elevándose. No puedo arreglarlo si no me dices que está mal. Mis labios se curvaron en una sonrisa fría que él no podía ver. Su desesperación era palpable. Lo único que necesitas saber, Gabriel, es que ya no hay vuelta atrás. Tienes que vivir con eso. Corté la llamada antes de que pudiera responder. No necesitaba escuchar sus súplicas. No todavía. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, me sentí más tranquila que nunca. Gabriel estaba atrapado en un ciclo de arrepentimiento e incertidumbre, y yo era la única que tenía la llave para liberarlo. Pero no lo haría. Su castigo apenas estaba comenzando. Los días pasaron con una lentitud que parecía castigarlo. Lo sabía porque las llamadas comenzaron a disminuir, pero cuando lo hacía, su voz era apenas un eco de lo que alguna vez fue Gabriel Álvarez. Una mañana, mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje inesperado. Era de uno de sus empleados, alguien que había trabajado con él durante años. La brevedad del texto era suficiente para mostrar su preocupación. Marcela, no sé qué pasó, pero Gabriel no es el mismo. Falta a reuniones importantes. Su equipo no sabe qué hacer. Está perdido. Sentí una punzada de satisfacción al leerlo. Había algo perversamente gratificante en saber que, al igual que él había planeado mi caída, ahora era él quien enfrentaba la desolación. Pero mi victoria aún no estaba completa. Una tarde decidí dar un paso más en mi juego. Llamé a Gabriel. No fue un mensaje ni un correo. Lo quería escuchar. El teléfono sonó solo 2 veces antes de que contestara, como si hubiera estado esperando desesperadamente. Marcela, su voz era apenas un susurro, cargada de alivio y ansiedad. Gabriel, dije con calma, permitiendo que mi tono se mantuviera distante. ¿Cómo estás? El silencio al otro lado fue elocuente. Pude imaginarlo cerrando los ojos, quizás recostándose en una silla, buscando algo de equilibrio. No bien, no desde que te fuiste. Ya veo, mi respuesta fue seca, casi cruel. Él no tardó en responder, como si temiera que yo terminara la llamada. Por favor, dime qué puedo hacer. Haré lo que sea. Solo necesito verte. Su desesperación era palpable, y eso me dio más fuerza. ¿Verme? Repetí con una leve risa irónica. ¿Por qué? ¿Para decirme lo que planeabas? ¿Para explicarme cómo pensabas humillarme frente a todos? La línea quedó en silencio. Esa era la prueba de que sabía exactamente de lo que estaba hablando. Marcela,
Yo... No lo niegues, Gabriel. Sé todo. Lo escuché todo. Tu risa, tus palabras. Mi tono se volvió más frío con cada palabra. No tienes nada que ofrecerme. No quiero tus disculpas ni tus promesas vacías. Por favor. Su voz se quebró, como si estuviera al borde de las lágrimas. No sabía lo que estaba haciendo. Fui un idiota. Un maldito idiota. Eso lo sabemos ambos. Mi tono se suavizó ligeramente, pero solo para dejarle un resquicio de esperanza falsa. Pero ya es tarde, Gabriel. Ahora te toca vivir con lo que has hecho. Antes de que pudiera responder, corté la llamada. Esta vez no hubo satisfacción inmediata. Había un peso en mi pecho, una mezcla de tristeza y liberación. Lo había enfrentado, pero sabía que este era el verdadero final. Unos días después, decidí verlo por última vez. Fui al café donde solíamos ir juntos, sabiendo que él estaría ahí. No porque yo lo quisiera, sino porque Gabriel ahora era un hombre predecible, guiado únicamente por la esperanza de verme. Cuando entré, lo vi sentado en una mesa junto a la ventana. Tenía el cabello desordenado, la barba crecida, y sus ojos estaban cansados, apagados. No se parecía en nada al hombre seguro y carismático que había conocido. Me vio entrar y se levantó de inmediato, como si quisiera correr hacia mí, pero mi mirada fría lo detuvo. Me senté frente a él sin decir una palabra, dejando que fuera él quien hablara primero. Gracias por venir, murmuró, con las manos temblorosas sobre la mesa. Sé que no merezco esto, pero necesitaba verte. Lo observé en silencio por un momento, dejando que mi expresión neutra lo desarmara aún más. Finalmente, hablé. ¿Qué quieres, Gabriel? Quiero pedirte perdón. Quiero que... Hizo una pausa, buscando las palabras. Quiero que sepas que lamento todo, que lo haría diferente si pudiera. Negué con la cabeza, mi tono lleno de una calma helada. No lo harías diferente, Gabriel, porque no sabes cómo ser alguien mejor. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su mano se tensó sobre la mesa. ¿De verdad no hay esperanza? ¿Nada que pueda hacer? Lo miré fijamente, dejando que el peso de mis palabras lo golpeara. No, Gabriel, no hay nada, porque ahora entiendes lo que significa perder todo, lo que significa ser tú. Me levanté de la mesa sin darle la oportunidad de responder. Cuando crucé la puerta, sentí el sol en mi rostro, cálido y revitalizante. Gabriel había construido su propio infierno y yo solo le había mostrado cómo vivir en él. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre.